Este es el transitorio de Porfirio Díaz y Claudia Sheinbaum. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, justicia seca. Es un cheque en blanco, como bien dijo la diputada Paulina Rubio, para volver a traficar influencias en el espíritu del piso 14 de la judicatura. Si no tienen la intención de joder a la mala a sus críticos, pero ¿y qué necesidad tienen de poner el transitorio? El transitorio lo que quiere decir es que si no les pueden ganar a la buena en juicio, los van a joder a la mala. Y están haciendo por la puerta trasera del 14 constitucional, en este transitorio, el vehículo de tráfico de influencias y esta banda de elasticidad judicial. La van a poner en manos del Rasputín de la justicia. ¿Quieren hablar de abogados machuchones? ¿Quieren hablar de amparos caros? El 878-2004, en el que Saldívar defendió a Bancomer contra el Fobaproa y por el cual cobró millones de dólares. Ese es su gurú jurídico, ese es su faro ético de la luz y el derecho que vienen a defender aquí. Lo que están haciendo como buenos delincuentes es un asalto, es un robo. Le están robando a los mexicanos la herramienta para defenderse de su mal gobierno. Le están robando a los mexicanos la posibilidad de combatir su abuso de poder. Claro, ustedes no necesitan del amparo de la justicia federal, tienen el amparo del capo de capos en Palenque y porque no les toca la justicia con el pétalo de una sílaba. Por eso no les preocupa todo el terrorismo fiscal del dictamen. Al nuevo latifundista de Tabasco, a Pepín López Obrador, que como el melate ya le apodan el nopal, cada día tiene más propiedades. Me dicen que ya no son 13 sino 15 en los ranchos. O Noroña y su mansión de Tepoztlán, a Dan Augusto y los 79 millones de pesos. Claro, si uno tiene dinero mal habido, pero milita en Morena, no tiene que preocuparse por este dictamen, por supuesto que no. Nunca va a tener la necesidad de promover un juicio de amparo. No los tocan porque tiene el amparo de su narcogobierno. Esa es la diferencia. ¿A quién le están quitando el amparo? A los que sí nos vamos a tener que defender algún día de un abuso de autoridad de ustedes. ¿A quién no tocan? A los del huachicol fiscal. A todos. A todos. A los que se han robado 600,000 millones de pesos y siguen comprando arte en Tokio. Aunque les duela, se los probamos. Son 600,000 millones de pesos, lo han recuperado menos del 1%. Pero cuando vienen aquí a criticar el amparo, déjenme poner dos casos a guisa de ejemplo. Primero, la compañera Hilda Brown, diputada de ustedes, pidió un amparo para que le descongelaran sus cuentas, las que están vinculadas con la Malliza. ¡Guau! Y de ese no reniegan, ¿verdad? Para ella sí hay amparo. ¿Y qué creen? Ni con el Mayo pudo descongelar las cuentas porque siguen aseguradas. Déjenme poner otro ejemplo, Candio. Lástima que ya se levantó el diputado Jacobo Mendoza, de ahí de la Curul 71. Su primo hermano, David Mendoza, el que estaba al frente de Secop en Sonora. ¿Qué creen? Cuando estaban ahí se perdieron nada más 396 millones de pesos. Juan Alan Naranjo puso en las cuentas de él y de su esposa, Andrea Fernanda N., 106 millones de pesos en sus cuentas personales, para después que lo cacharan con una boda machuchona de 10 millones de pesos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Qué lástima que no está aquí para dar la cara por su primo hermano. Porque cuando… qué bueno. Ojalá y apenas aparezca su primo hermano y el prófugo de la justicia y nos aclare cómo se robaron 106 millones. Porque aquí está, calladito, como momia, pero ya se asomó. Entonces, cuando las carpetas de investigación se integran bien, cuando el delincuente está bien investigado, el delincuente no gana amparos, aún en los gobiernos de Morena. Claro, cuando el delincuente se tarda 30 horas volando desde Paraguay y la investigación la hizo Super Batman Harfuch y la hizo Gertz Manero, gana un amparo, porque de ese amparo no han dicho ni pío. Sí, Hernán Bermúdez ganó un amparo, una suspensión definitiva contra ustedes, porque si está en la cárcel es por Javier May, por el fiscal de Tabasco, porque ustedes no sacan un perro a una milpa, porque negociaron en Cartagena que les ganara el amparo. Miren, le clasificaron sus propiedades y todo lo que se robó desde abril de 2024. Le giraron la orden de aprehensión en 2025. Y son tan hipócritas que cuando le giraron la orden de aprehensión ni siquiera pidieron asegurarle su dinero mal habido. No le han promovido una sola acción de extinción de dominio. Claro, si no pueden mantener la orden de aprehensión, pues ya de quitarle lo robado ni hablamos. Entonces, cuando son de su partido, cuando robaron dinero público de su partido, cuando nos deben explicaciones de su partido, no están del amparo. Los protege el capo de Palenque. Pero cuando es un ciudadano que no milita en Morena, a ese le acaban de robar el amparo para defenderse de ustedes. Y se lo están robando también, terminó, como dijo el diputado Monraz, a los periodistas, a los que nos robaron el derecho a la transparencia y acceso a la información. Y cuando alguien está pidiendo información de cómo se roban 3,000 millones de pesos y los manda a Amílcar, porque están muy preocupados por los factureros, pero eso sí, Amílcar y el lampón de Landy pueden poner 3,000 millones de pesos de Suiza y no dicen ni pío.
y eso no les agravia. Y ese tampoco, hasta donde yo sé, Amílcar no tiene todavía un amparo porque no lo ha necesitado. Y entonces cuando eso pasa, hay una enorme contradicción. Pongo otro ejemplo para no abusar de sus castos oídos, porque me queda un minuto después de lo que intervino Ugueric. Miren, estamos discutiendo su negligencia criminal en las inundaciones de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo. Todavía nos debe Abelina López, la alcaldesa de Acapulco, que nos explique, y promovió amparos y controles constitucionales para que no tenga que transparentar a la Mendoza como los de Sonora 890 millones de pesos que se robó de Otis, que no quiere ni siquiera enterarle al auditor superior del estado de Guerrero, y de eso no dice ni pío. Entonces termino como empecé. Nos están robando el derecho humano más fundamental, porque es el que tenemos para defendernos de ustedes y para exhibirles. Pero si uno se dedica a robarse el dinero público, es militante de Morena y hace negocios con Andy y se dedica a mocharse con Andy, no le preocupa el dictamen. Nunca va a necesitar un amparo, porque a él la justicia nunca lo va a alcanzar. Y ojalá y el siguiente orador nos pueda hacer algún comentario eminentemente jurídico de esta suspensión definitiva de Hernán Bermúdez contra Gertz y Super Batman Harfuch, que juntos no sacan un perro a una milpa. Gracias, presidente. Aunque la tolerancia nunca me abandona, la tristeza me acompaña cuando veo cómo termina un debate que debiera ser un ejemplo en el país, dado que esta asamblea durante muchas horas, como Cámara Revisora, está analizando 21 artículos de la Ley de Amparo, 5 transitorios, y cuando me acompaña la tristeza, entiendo que la política así es, y los grupos parlamentarios se alejan de la discusión, del punto central de la reserva que se ha planteado, y lo hacen con propósitos estrictamente político-electorales. Es su derecho. Yo no cuestiono que lo usen y hablen para el país, denostando, atacando, agrediendo a gente que no se puede defender, a gente que no está aquí, a gente que no merece escudados en su actitud política de lastimar, difamar, ofender sin ninguna prueba y sin ninguna consecuencia jurídica. Pero es parte del derecho constitucional que tienen diputados, legisladores, de que nadie puede ser reconvenido. Y yo siempre voy a defender ese derecho. Fuimos opositores y actuamos con responsabilidad. Por eso la mayoría del pueblo de México nos dio la confianza después de muchos años de lucha. Hoy no los vamos a defraudar. Y lo que este transitorio propone, que felicito al diputado Ugueric por su presentación y por su reserva, es muy importante desmenuzarlo, porque en efecto se establecen 3 categorías en el propio artículo. Una, donde señala que se aplicarán las normas vigentes en el momento del inicio de los juicios o procedimientos de que se trate. Y la segunda parte habla precisamente de que debemos atender la jurisprudencia y la doctrina para definir con claridad lo que sucede una vez que se modifica la ley y una vez que se aplican las disposiciones de la reforma. Para mí no hay duda de que lo que está haciendo el legislador y lo que la propuesta contiene es correcta. Por cierto, sí debo de advertir que escuché 3 participaciones inteligentes que, siendo opositores, las respeto. 3 participaciones que no se apartaron del tema y que argumentaron jurídicamente si era o no
una ley procesal, la ley de amparo. Y fue inteligente la forma en que lo plantearon. Si mal no recuerdo era del PRI o de MC, o los dos. Pero lo cierto es que la Constitución tiene una definición clara con motivo de la ley procesal. Y la define como aquella que contiene normas jurídicas que disponen de etapas, procedimientos de un juicio. Y la Constitución define a la ley de amparo como una ley procesal, de la que no nos podemos separar. Es un debate interesante, porque en materia jurídica, como decía Mario de la Cueva, todo es opinable. Y Fixamudio, en efecto, incluso Jorge Carpizo, sostienen la tesis sobre derechos adquiridos, pero también sostienen la tesis de la retroactividad. Y el artículo 270 de la Ley de Amparo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para que ésta se aplique, se observe en casos que observan y que resuelven los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial de la Federación. La eleva como obligatoria. Ustedes lo saben muy bien, una jurisprudencia es aquella que se compone con las 5 resoluciones de la Corte de un tribunal colegiado en el mismo sentido y que constituyen una base obligatoria para que el juzgador la observe. Pues hay tesis de jurisprudencia sobre la retroactividad y por eso nosotros sostenemos que este artículo que yo vengo a defender, esta reserva, es impecable y es una propuesta que nosotros vamos a acompañar. Pero déjenme decirles, me gustaría profundizar, ya voy mucho, el tema jurídico, porque es un tema jurídico, es un tema constitucional que deberíamos detenernos aunque nos tardáramos en la discusión. Pero déjenme decirles nuestra motivación. Hay miles y miles de recursos de impugnación, de solicitudes de nulidad interpuestos por despachos, grandes despachos, que defienden a empresarios o a gente poderosa, es su derecho, no cuestiono eso. Pero a la fecha existen 2.073 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar, así como 2.066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a los 100,000 millones de pesos solo este año. 100,000 millones de pesos. Lo más grave, ¿saben ustedes, compañeros legisladores, cuál es el plazo, el tiempo promedio que transcurre desde la interposición del recurso hasta el amparo, la ejecución y la sentencia firme y todavía sobre el amparo? 8 años. 8 años y luego para el cobro otros 8 años. El promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, del erario, son de entre 16 y 22 años para hacer exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades. 16 años promedio mínimo. ¿Y saben ustedes de los cobros fiscales cuánto es lo que se alcanza a cobrar por el Estado por la existencia de estos amparos mañosamente prolongados? 0.5%. El 95% de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen. 95%. Hacia ellos va orientada nuestra reforma. Hacia ellos, porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere. Y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada. Actualmente, si no reformamos, va a suceder lo que está sucediendo. A quienes bloquean
por estas actividades, probables delitos, les conceden a las horas la suspensión provisional. A las horas desbloquean las cuentas y a las horas extraen los recursos y los envían a otras partes del mundo. Está demostrado que así es. Ahora tendrán que garantizar que esos recursos, con fianzas, billetes de depósito, garanticen que no se vayan a esfumar. Esas son las grandes reformas que nosotros queremos que el pueblo de México pueda entender, que lo que estamos haciendo sí es de una iniciativa proveniente de la Presidenta de la República, sí somos parte de un movimiento, sí tenemos una responsabilidad compartida y una relación muy estrecha con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, somos parte de un movimiento, ¿por qué tendríamos que negar nuestro origen y nuestra actitud republicana para con un país que está en proceso de consolidación en su transformación? Sí somos distintos, tenemos proyectos diferentes y nosotros con seriedad, sin ofensas,